Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Fuera de Agenda. Una investigación que se abrió en la Secretaría de Educación por la existencia de más de 300 aviadores en esa dependencia. Pero resulta que estas plazas pues parece que ya están muy amañadas porque ya vienen direccionadas. Si tú no te adelantas en tu candidatura, en tu posicionamiento, pues difícilmente tienes éxito, ¿no? Pero si no hay denuncia, tampoco las autoridades electorales pueden actuar. Pues esa cantidad de basura que se dispone aquí en el Estado de México, pues termina contaminando los mantos freáticos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Fuera de Agenda. Me acompaña en esta ocasión Israel Dávila y estamos listos para analizar los temas de esta semana. Israel, buenas tardes. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes al auditorio. Y bueno, fue una semana también muy movida, la pasada. Y bueno, indudablemente uno de los temas que más causó o que más llamó la atención fue pues que se hizo público este asunto de una investigación que se abrió en la Secretaría de Educación por la existencia de más de 300 aviadores en esa dependencia, y ya también se dio vista al Ministerio Público para que empiece a investigar qué es exactamente lo que pasó ahí, ¿no? Hay pues mucha especulación porque también no hay una comunicación institucional que aclare mucho de las dudas o de las sospechas o de los rumores que han surgido a partir de esta indagatoria, pero me parece que son dos temas que transcurren y transitan en paralelo. Por un lado, sí, la posibilidad de que existan aviadores en la Secretaría de Educación, porque hay que entender que la nómina de la Secretaría de Educación no nada más lo debemos entender como la parte administrativa, sino la parte de la Secretaría de Educación involucra pues a más de 80,000 maestros, más de 100,000 maestros estatales pertenecientes al Sindicato de Maestros del Estado de México, distribuidos en cientos de planteles educativos, principalmente primarias y secundarias. Y en otra parte de la situación hay que entender que también están hablando de la venta de plazas, que son dos temas diferentes. Son dos problemas, ¿no? Los que han enfrentado y los que se están investigando. Yo recuerdo que el año pasado, por febrero, hubo una queja, un reclamo que le hicieron a la gobernadora en un evento público en Tezcatitlán, donde los maestros le dijeron que se estaban vendiendo plazas en la zona sur del estado. Y la gobernadora públicamente en ese evento dijo pues, que eso no se podía permitir, que no era un mercado, ¿no? Y que se iba a investigar y ofreció transparencia. Ha pasado más de un año de esa situación, no, porque fue en 2024, han pasado ya 2 años y no tenemos y no se ha sabido quién ha resultado sancionado o qué pasó con esa investigación, si realmente se realizó o no se realizó. Claro, como para explicar a la gente, hay convocatorias anuales en donde pues tú participas por una plaza en términos de ser docente, de educación básica, insistimos, pero resulta que estas plazas pues parece que ya están muy amañadas porque ya vienen direccionadas a las personas que van a ganar esa plaza, y es ahí donde se encuentra la sospecha de que hay una venta de plazas, porque hay otras personas que se someten a cursos de capacitación, que tienen la formación docente, que concursan por las plazas, pero resulta que cuando ya entregan sus papeles en la secretaría, pues les dicen que ya no es necesario entregar los papeles porque las plazas ya están repartidas cuando apenas se ha metido la convocatoria. Esa es la referencia a la venta de plazas, que es un asunto muy grave en términos de corrupción. Y la otra, la de los aviadores, que hablan de más de 300 personas, tiene que ver con dar de alta a supuestos docentes en escuelas inexistentes. Incluso administrativos, ¿no? A los docentes se les da de plaza a lo mejor en escuelas que no existen, o se les da de alta en escuelas y los comisionan a algún asunto del sindicato o igual a los administrativos. El problema es que hay una falta de transparencia, ¿no? Entonces habría que exigirle a la Secretaría de Educación y al propio gobierno del Estado pues que dé mayor transparencia en esas investigaciones, y que sobre todo esto no quede impune, porque ha habido muchos cambios, ha habido muchos movimientos al interior de la Secretaría de Educación, sobre todo de mandos medios. Mandos altos, en la semana pasada o hace 10 días cambiaron algunos subsecretarios de Educación Básica, de la Dirección también de Educación, el subsecretario de la Normal, pero no dicen por qué los cambian, ¿no? También recuerdo que se fue Juvenal, que también no recuerdo el apellido, también ocupó
ocupaba una subsecretaría. No dicen por qué se van, ¿no? A lo mejor están involucrados en todo este tipo de manejos extraños que hay en la Secretaría, y sí demandaríamos una posición mucho más clara de la Secretaría y del Gobierno de Estado, pues para ver qué es lo que pasa y que este asunto no quede impune, ¿no? Sí, particularmente me parece cuando estás hablando de un gobierno encabezado por una maestra que sabe cómo se manejan todos estos asuntos. La gobernadora no es novata ni es ingenua de cómo durante más de 30 años se ha manejado el asunto de la asignación de plazas en sí, claro, docentes. Porque incluso en el gobierno de Alfredo del Mazo se presumió mucho la asignación de plazas a maestros que habían permanecido durante muchos años dando clases y que no tienen una plaza fija, sino que eran prácticamente empleos eventuales los que ellos desarrollaban, aunque por años estuvieron en esa asignación docente. Y la otra que me parece también importante destacar, ya hablando del tema educativo, es que ahora que hablamos de que finalmente pues es una maestra la que encabeza el gobierno del Estado de México, lo cual no ocurría desde el profesor Carlos Hank, pues se tenía una expectativa alta en que la política educativa pudiera ser una de las prioridades, de los ejes de que pudieran marcar a su gobierno. Y cuando tú revisas el tema de comunicación, como bien lo comentas, pues el área de educación está sometido únicamente al reparto de mobiliario, a la inauguración de alguna infraestructura escolar muy mínima, pero pareciera que no hay un diseño estructural que hable sobre pues la nueva educación, la nueva escuela mexicana que tanto se ha hablado, que incluso fue pues uno de los diseños que todavía dejó Delfina Gómez como secretaria de Educación, que ha sido también muy criticada por otros expertos en materia educativa, pero me parece que falta mucho, no solamente en aclarar este tipo de sospechas de actos irregulares, sino incluso de cuál es la política educativa que se tiene en el Estado de México. Sí, sin duda hay un problema ahí de comunicación que se tiene que componer, y de transparencia, ¿no? Porque también el secretario ha sido muy evasivo a la hora cuando uno lo entrevista, siempre le da la vuelta a las cosas, dice que no tiene los temas, y cuando tú pides una entrevista a la Secretaría de Educación, pues a lo mejor te la dan un mes después de lo que tú lo solicitaste, y cuando llegas a la entrevista, pues resulta que el secretario no estaba preparado en el tema en el que lo vas a entrevistar, entonces te piden, pues después te mando los datos y ya, esos datos jamás te llegan a las redacciones, ¿no? Entonces sí, habría que hacer un ajuste ahí en materia de comunicación, y ver qué es lo que pasa en la Fiscalía y en la Secretaría de la Contraloría y en el Tribunal de Justicia Administrativa, qué sanciones se imponen por todas estas irregularidades que se han descubierto al interior de la Secretaría de Educación. Que solamente para cerrar este tema, en cuanto a el combate a la corrupción, que pareciera ser pues una de las banderas ideológicas de la Cuarta Transformación y de los gobiernos morenistas, pero que no dejan a satisfacción a nadie, habría que recordar que hace algunos años, en el inicio, en los primeros meses del gobierno de Delfina Gómez, desde la Secretaría de la Contraloría se hablaba de tener investigaciones de altos mandos del gobierno de Alfredo del Mazo y de Rubiel Ávila que no llegaron a nada. Entonces me parece que este no es el primer caso en cuanto a combate a la corrupción, que nada más se queda en la sospecha, en la especulación, y que de manera institucional y oficial no trasciende y no llega a un buen término, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en esta situación. Vamos al primer corte y regresamos con el segundo tema. Bueno, regresamos aquí en Fuera de Agenda, y en el ámbito político pues las cosas se están adelantando demasiado. Ya la semana pasada el PRI presentó a un consejo que será el encargado de ir viendo cómo van a definir las candidaturas. Hablan de que ya tienen muchos candidatos registrados o muchos aspirantes registrados a los cargos de elección popular. Y en el PAN, el 21 de marzo, pues ya también emitió una convocatoria pues para todos aquellos interesados en participar en las elecciones del próximo año. Entonces los aspirantes se tendrán que registrar y vendrá todo un proceso interno, y seguramente los estarán eligiendo a través de las encuestas, como Morena también ya lo va a hacer a finales de este año, ¿no, Paco? Sí, me parece que es un tiempo muy adelantado, porque hay que decir que finalmente las candidaturas oficialmente tendrán que registrarse a nivel local hasta el mes de marzo para iniciar campañas
a partir del mes en la última semana de abril. Abril, mayo, sí. Estamos hablando de que falta más de un año para tener candidatos oficiales y para tener definiciones de coaliciones electorales. Estamos hablando de prácticamente 8 meses todavía de largo tiempo, pero me parece que aquí lo que los partidos políticos intentan es adelantarse, posicionar sus candidaturas e incluso también dar un albazo a los propios acuerdos de coalición electoral. Aquí habría que ver pues la falta de regulación en cuanto a los actos anticipados de campaña, porque los actos anticipados de campaña solamente pueden consignarse cuando llaman al voto, o cuando te asumes como candidato y no lo eres, o cuando haces promesas de carácter electoral y estás fuera de tiempo para hacerlo. Me parece que los tiempos o los actos anticipados de campaña van de otro lado, van de otro tipo de formas por parte de los partidos políticos. Bueno, la dinámica político-electoral pues, que ha venido ocurriendo en los últimos años aquí en México ha sido muy clara. Si tú no te adelantas, si tú no empiezas a trabajar 1, 2, hasta 3 años antes de que sean las elecciones en tu candidatura, en tu posicionamiento, pues difícilmente tienes éxito, ¿no? Como tú lo señalaste en la columna, el manual de Maquiavelo, pues así actuó Fox, así actuó Andrés Manuel López Obrador, así actuó Enrique Peña Nieto, y así han actuado candidatos a los gobiernos de los estados y también a las alcaldías. ¿Qué es lo que está haciendo Morena? ¿Qué es lo que está haciendo más bien el PAN y el PRI? Pues es el copiar el modelo que ha hecho Moreno desde el 2018, ¿no? Cuando desde un año y medio antes de las elecciones, pues crean coordinadores municipales que a la postre son candidatos a las presidencias municipales, crean coordinadores distritales que son los candidatos a los diputados, y ese mismo esquema es el que van a seguir el PAN y el PRI, por lo menos hasta el momento, ¿no? Hay que ver qué es lo que dice Movimiento Ciudadano y cómo también van a responder el Partido Verde y el Partido del Trabajo en la definición de sus candidatos. Habría que recordar que el Partido Verde también está haciendo muchas adiciones a sus filas, y también es una parte de la promoción que están haciendo y del posicionamiento que están haciendo de cara a las elecciones del próximo año. Que hay un agente distractor, porque aquí lo que más importaría para el electorado es que apenas va un año de los gobiernos municipales que eligió en el 2024, y a un año de haber elegido esas autoridades, las autoridades están en campaña y la oposición está tratando de contrarrestar esa acción de gobierno. Ese ya es el modelo, ¿no? Ese ya es el modelo. Si tú tienes un cargo público, sea presidente municipal o diputado, pues lo que tratas de hacer es mostrarte lo más posible para seguir en el imaginario colectivo y posicionarte para el próximo escalón que tú vas a dar. Hay otro factor que influye en esto. Antes las campañas electorales a nivel local eran de 3 meses aproximadamente. Ahora se reducen a 40 días. 45 y 30 días, sí. Como son 40 días en los cuales el candidato tiene la capacidad o la posibilidad de hacer campaña, pues evidentemente la generación de estructuras electorales y de promoción del voto y de posicionamiento comienza mucho antes. Aun cuando no son candidatos oficiales, hay un trabajo territorial fuera de escena, fuera de un activismo público, en el cual pues van construyendo sus candidaturas y van construyendo este proyecto político para finalmente apostarle a ganar la elección a partir de ese trabajo territorial previo. Y lo que están haciendo los partidos es aprovechar lo que ellos mismos diseñan, ¿no? Esas lagunas legales que les permiten hacer todo este tipo de promoción. Recordemos que las precampañas están reguladas, que las precampañas tienen un periodo, pero cuando llega el tiempo, la época legal de las precampañas, pues ya todos los candidatos, o sea, ya no hay precandidatos en esa época, ya están incluso los candidatos ya puestos, ¿no? Que hay que recordar el último antecedente en el 2024, ningún partido político hizo precampaña. En el plazo de precampaña. En el plazo de precampaña, porque Morena registró mucho tiempo antes sus aspirantes, fue más o menos en diciembre del 2023, tenían que hacer precampañas en enero de 2024, no lo hicieron, empezaron a soltar algunos nombres de las candidaturas entre marzo y abril a cuentagotas, también dependiendo mucho de la negociación que iba construyendo con sus aliados electorales. El PRI finalmente canceló los temas de precampaña, no hizo nada, incluso sí hubo algún registro por parte de aspirantes, yo recuerdo todavía en el 2021, y registraron a muchos, pero el proceso quedó cancelado y
y esperaron a que Morena también avanzara en la definición de candidaturas para ellos apuntalar a sus candidatos y evitar, en la medida de lo posible, que cuando tú das a conocer los candidatos, los que no resultan electos se vayan a otro partido político. Exacto. En vísperas electorales. Entonces me parece que es un tema muy complejo y que finalmente lo más importante también es qué tanto hartazgo genera esto entre los votantes. Porque de manera anticipada estás hablando de campañas electorales y ya cuando llega el día de la elección, el elector ya está muy desgastado, está harto y con una defenestración muy pronunciada hacia la clase política. Bueno, por eso vemos los niveles de participación que hay, sobre todo en las elecciones intermedias. Y sí, evidentemente yo creo que también el Instituto Electoral o los institutos electorales tendrían que hacer algo, independientemente de las pocas herramientas que tienen legales, pero sí ir consignando todas estas cosas que van pasando, porque a final de cuentas esto sí impacta en la equidad de las contiendas. Es decir, no es lo mismo que un candidato que se posicione en los últimos o que lo hagan candidato en los últimos 3 meses a uno que viene trabajando 1 año y medio antes de la elección, ¿no? Entonces sí son cosas que las autoridades electorales deben de evaluar cuando se califica la elección, ¿no? Qué tan pareja fue la contienda, sobre todo en estos términos de equidad. Pero si no hay denuncia, tampoco las autoridades electorales pueden actuar. Entonces me parece que también... Ese es otro problema. ¿Quién se atreve a denunciar si todos son... parte de lo mismo. Parte de lo mismo, ¿no? Entonces, sí, vamos a ver cuál es la dinámica que se forma en la política electoral aquí en el Estado de México con este adelantamiento de la definición de los coordinadores municipales o los coordinadores distritales que a la postre serán los candidatos. Si Movimiento Ciudadano y si el Partido del Trabajo se suman a esta dinámica y ver efectivamente cómo es que resuelven todo este tipo de proceso preinterno, ¿no? Pero estamos en campaña electoral desde ahora y hasta el mes del próximo año. Ya sonó la campana de salida y sálvese quien pueda, ¿no? Claro. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, entramos al tercer tema del día y la semana pasada en el Congreso del Estado se definieron muchos temas, pero hubo una iniciativa que resulta interesante y que tampoco es un asunto muy novedoso porque yo lo vengo escuchando desde hace 25 años por lo menos, ¿no? Resulta que el PRI, el grupo parlamentario del PRI en el Congreso mexiquense, presentó una iniciativa para reformar el Código Financiero del Estado de México, esto con la finalidad de imponer una contribución de otros estados que depositen la basura en territorio mexiquense. Como sabemos, en la Ciudad de México no hay un sitio de disposición final de la basura y las más de 12,000 toneladas de basura que se generan a diario en la Ciudad de México, pues tienen como destino centros de transferencia y de esos centros de transferencia se van a depositar a rellenos sanitarios del Estado de México, que alrededor son 5, de Ixtapaluca, de Cuautitlán, de Chicoloapan y también a Hidalgo. Entonces sí es una cantidad importante de basura de la Ciudad de México que se dispone en el territorio estatal. Hablamos alrededor de 6,000 toneladas de basura diariamente que se disponen en estos rellenos sanitarios. Es un tema muy complejo que evidentemente también tiene una connotación política. Como bien lo mencionas, este tema se ha venido manejando desde el sexenio de Arturo Montiel. El entonces gobernador priista pretendía que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador le destinara... Estamos hablando del 2000. Del 2000, 2005 más o menos en ese periodo. Incluso hubo una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el tema del agua y también en términos de este depósito de basura cotidiano que tiene la Ciudad de México en el Estado de México y que se ha pretendido establecer como una retribución económica, pero me parece que también escala a un tema de posicionarse políticamente y no necesariamente de encontrar soluciones, porque finalmente las soluciones también tienen que estar en el terreno municipal.
me parece que el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, no termina por entender cuál es su gestión en términos de gobierno, porque están las alcaldías, está el gobierno de la Ciudad de México, pero ninguno toma decisiones responsables en el manejo de los residuos sólidos, que finalmente son las alcaldías las que recolectan y a través de un acuerdo mucho más superior, ya a través del gobierno de la Ciudad de México, se distribuye esta basura. Pero me parece que si lo trasladas también al Estado de México, no todos los gobiernos municipales son responsables con la política ambiental, porque hay muchos municipios que dejan de lado la posibilidad de tener su propio relleno, y cuando ven un relleno cercano con una posibilidad de hacerlo, pues ahí van y depositan su basura. Y creo que también forma parte de una falta de cultura ambiental que tenemos aquí en México, no solamente los gobiernos, sino también los ciudadanos. Los gobiernos desaprovechan la posibilidad de con esos desechos pues generar, hay una cantidad inmensa de residuos que son reciclables, hay una muy buena cantidad que se puede hacer composta, en fin, o sea, como se hace en otros países del mundo, específicamente en Europa, pues la mayor parte de los desechos se reutilizan y se aprovechan para hacer otras cosas. Aquí en México eso no pasa. Pues existe... Y en México y en las casas muy difícilmente se separa la basura. Es que existe ese mito, ¿no? De que la separación de la basura no sirve, porque al final cuando pasa el camión recolector se deposita en un mismo espacio. Entiendo que hay gobiernos municipales y gobiernos estatales que dicen que no, que sí funciona la recolección, y hay gobiernos locales que sí se dedican a hacer que esa separación de la basura funcione, pero no es en todos los casos. Y entonces me parece que habría que establecer leyes más estrictas y vigilar su cumplimiento. ¿Qué ha pasado con esta parte de pues ya no entregar bolsas desechables de un solo uso? Pues solamente ha quedado en una buena intención, porque luego, por ejemplo, evidentemente sí, tú vas a la tienda y ya no hay un reparto indiscriminado de las bolsas de un solo uso, sobre todo en ciertas tiendas de conveniencia, pero en la tiendita de la esquina te la venden por $1 más, o sea, resultó ser una ganancia para quien la vende, pero no necesariamente una política ambiental que funcione. Así es. Y volviendo un poco a la iniciativa, yo creo que sí, se debe de buscar un mecanismo de compensar un poco hacia el Estado de México, porque evidentemente ese tipo de basura o esa cantidad de basura que se dispone aquí en el Estado de México, pues termina contaminando los mantos freáticos, termina generando una serie de impactos ambientales de las que nadie se hace cargo, ¿no? Entonces, pero tampoco es como que vengan a depositar su basura de a gratis. Ah, no, ellos vienen y depositan su basura y pagan una contribución o pagan una cuota porque son negocios sanitarios privados, son privados, a los que les pagan por recibir la basura, ¿no? Pero evidentemente la ganancia la tiene el concesionario, el ente privado. Pero a nivel de Estado, pues nada, no se tiene ningún tipo de retribución, ¿no? Y yo creo que sí, con una retribución mínima se puede, y por la cantidad de basura que se tira, pues se podrían hacer muchas cosas, no sé, planes para limpiar, no sé, muchas cosas para recuperar un poco el impacto ambiental que están generando este tipo de rellenos sanitarios, sobre todo en el oriente del Estado de México. Ahora estás hablando de atender el problema de la basura desde lo formal, pero también cuántas barrancas o baldíos sirven como tiraderos clandestinos, y eso ocurre en todo el territorio del Estado de México, y sobre todo en barrancas donde a veces hay cuerpos de agua, ¿no? Es lo que también genera una contaminación mucho mayor y una mayor problemática en términos ambientales. Me parece que es un tema complejo que no nada más tendría que reducir a visualizar el tema económico, e insisto, más allá de tener un posicionamiento político en la esfera pública. Me parece que tendrían que ir más a revisar qué leyes hacen falta, o finalmente si las leyes que existen son suficientes, pero aplicarlas de manera correcta, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con esta iniciativa en el Congreso local, a ver si realmente se le da cabida o si la mandan a la congeladora, como luego suele ocurrir con algunas iniciativas de la oposición. Pero sería importante que a partir de esta iniciativa se empiece a discutir este tema de la basura, que mucho tiempo se ha tratado de esconder debajo de la alfombra, ¿no? Claro. Pues llegamos al final, ¿no?
Llegamos al final de Fuera de Agenda. En esta ocasión vamos a tener también una semana de descanso. En la Semana Santa no va a haber emisión de Fuera de Agenda porque finalmente también baja mucho el nivel de la discusión pública de los temas relevantes, pero nos vemos de regreso el lunes 6 de abril para continuar con este análisis que hemos tratado de establecer a partir del aniversario número 15 de Plana Mayor. Y recuerden, este miércoles también tenemos On the Record, la serie, el podcast de entrevistas de aquí de Plana Mayor, y tuvimos una conversación muy interesante con Mario Santana, quien es el alcalde de Villa Victoria, que es el único municipio que no ha tenido alternancia aquí en el Estado de México. Una conversación sobre temas políticos que será muy relevante, sobre todo para la clase política del PRI. Bueno, pues nos vemos la próxima, nos vemos dentro de 15 días y que esté bien. Muchas gracias. Hasta luego.